Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es ya miércoles, día de septiembre. Cruzamos el ecuador de la semana y bueno, pues se nota que el tiempo se va relajando, ¿no? Que el calor va amainando. Chubascos y tormentas fuertes en Baleares, nubes y claros en el resto y temperaturas un poco más bajas, sobre todo por la mañana y también por la noche. Qué bien se duerme, ¿verdad? Bueno, a esta hora estamos muy pendientes de Polonia, donde varios drones suicidas rusos han entrado en espacio aéreo polaco. Esto ha provocado una crisis de seguridad importante. 3 de los drones han sido derribados. Inmediatamente se han desplegado cazas para derribar esos drones y 4 aeropuertos polacos han sido cerrados. ¿Hablamos de un ataque premeditado de Rusia o es un simple error? Ojo, porque esto es muy importante y de ello nos vamos a ocupar hoy en Capital Intereconomía. También en clave nacional, a las 9 se van a enfrentar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el primer combate parlamentario de la temporada del curso, mientras los sindicatos claman por la reducción de la jornada laboral que será tumbada muy a pesar del dolor de Yolanda Díaz. Pero bueno, para hoy miércoles también hay convocada en el país vecino una jornada para bloquear Francia, para bloquearla. La jornada ha sido convocada en las redes sociales. Las fuerzas y seguridad del Estado del país se preparan para evitar una jornada negra. El ministro del Interior, Bruno Ratillon, ha anunciado un dispositivo de 80.000 gendarmes y ha declarado que no se esperan grandes movimientos, sino más bien acciones espectaculares que puedan tener un impacto mediático. Y en este sentido, Interior va a movilizar un gran dispositivo para evitar el bloqueo de infraestructuras sensibles que puedan estar en el ojo de la ira de este movimiento, el llamado ya 10S. Estaciones de transporte, centrales de energía o lugares emblemáticos también tendrán durante esa jornada una vigilancia especial los lugares de poder como la Asamblea Nacional, el Senado o los ministerios. Esto en la calle, pero en la arena política, Emmanuel Macron actúa con rapidez ante la crisis abierta tras la caída de François Bayrou. En 24 horas ya ha nombrado a su reemplazo como primer ministro, confiando el cargo a un fiel entre los más fieles del presidente, Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa. Lecornu viene de la derecha clásica de los republicanos, aunque se unió al movimiento político de Macron en 2017. Desde entonces ha ido encadenando cargos en los gobiernos de Macron y desde mayo de 2022 era ministro de Defensa. La verdad es que Lecornu no va a tener fácil el nuevo cargo, no, lo va a tener bastante complicado. Macron le ha encargado consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a adoptar unos presupuestos para la nación. Tendrá que tender puentes con el Partido Socialista para ensanchar la base de apoyo parlamentario del nuevo gobierno. Los mercados pendientes de esta situación crítica en Francia en medio del repunte de la rentabilidad de los bonos y también en la renta variable. El CAC 40 de París ayer en rojo, hoy apunta también, jornada marcada por las ventas. Con todos los operadores, hoy esperan datos de inflación industrial en Estados Unidos y atentos al petróleo. Eva Villanueva, que sube por las tensiones geopolíticas. Buenos días. Muy buenos días. Un paraguas repleto de asuntos y encima esperando grandes datos macroeconómicos y empezando con la decepción y la preocupación de deflación en China. La mirada en Francia, sin lugar a dudas, hemos visto esa rentabilidad del bono en Francia subiendo, aunque los inversores subrayan, precisamente los expertos del mercado, como tanto el mercado de bonos como el de acciones ha respondido con templanza ante la más que anunciada caída del gobierno Bayrou y a la espera de que esta misma semana su rating, el de Francia, pueda sufrir la estocada de la mano de Fitch. Veíamos subidas de las rentabilidades, pero sin embargo el CAC 40 parisino salvaba por la mínima la sesión.
un escenario en el que se destaca y mucho la confianza que pese a las tensiones desprende Francia de cara a los expertos, sobre todo un mercado de bonos francés que es uno de los más líquidos y profundos de la eurozona. Todo esto en un escenario en el que hoy, de cara a lo que está por venir, Francia retrocede, el DAX está apuntando a subidos y venimos de unas subidas en Wall Street y sobre todo en un momento de espera a datos claves macroeconómicos o inflación industrial mañana, el IPC y sobre todo en plena resaca de la revisión de los datos de empleo. No sé si podemos escuchar a César Sánchez Grande de Renta 4. Y la verdad es que el mercado está en compás de espera a ver qué hace la FED, ¿no?, el próximo 17 de septiembre. Sobre todo una vez ya conocido este dato, que ha sido peor de lo esperado. En un principio pues estaba descontado ya una baja de 25 básicos, pero la atención en esa reunión va a estar en la revisión del dot plot, que se espera, que el dot plot marcaba dos bajadas antes de final de año, y ahora el mercado, tras este dato, viendo los últimos datos de Bloomberg, ha elevado allá a 3 las bajadas para 2025. Expectativas de rebajar de tipos que se convierten en claro protagonistas mirando a un Estados Unidos que sigue inmerso en esa batalla comercial y donde Trump está apuntando ahora a elevar la presión a Putin y quiere imponer aranceles del 100%, quiere que la Unión Europea imponga aranceles del 100% a China y a India por esa compra del petróleo ruso. Sin embargo, guiño para la administración de Narendra Modi. Ha publicado en Truth Social un apunte en el que señala cómo van a seguir negociando las barreras comerciales y se reunirán en las próximas semanas. Clave esta encrucijada geoeconómica y un escenario donde, sin lugar a dudas, las commodities cotizan y mucho las tensiones. Hoy el petróleo Brent sube el 1%, $67 el barril. Hoy el West Texas hasta los $63,32 tras el ataque israelí a Qatar, que ha impulsado el temor en el mercado del petróleo y el impulso arancelario de Donald Trump. Y por cierto, hoy el oro que estamos viendo que cede tímidamente. Guía clave hoy también va a ser Inditex, porque en los próximos minutos esperamos que presente cuentas de su primer semestre fiscal. El gigante textil volverá a registrar beneficio récord, pero con una clara contención en el ritmo de crecimiento de las ganancias y de las ventas. Ángel Lozano, buenos días. Muy buenos días. Según los expertos, el beneficio neto del gigante textil será de 2.820 millones de euros entre febrero y julio de este año, con una mejora de tan solo el 1,9% en tasa interanual. De cumplirse esta estimación, supondría una fuerte contención en el ritmo de crecimiento de las ganancias del grupo, ya que en el mismo periodo de 2024 el avance del beneficio superó el 10%. Las ventas alcanzarán una cifra histórica de 18.500 millones, pero igualmente con una ralentización. Se espera que crezcan un 2,5% frente al primer semestre del 24, cuando experimentaron una mejora superior al 7%. Varias son las razones que explican esta evolución. Por un lado, la ralentización del consumo, especialmente entre febrero y abril, y por otro, la política arancelaria en Estados Unidos, que es su segundo mercado por volumen de ventas, y todo ello sin olvidar el impacto negativo de la divisa por la depreciación del dólar. Escuchamos a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Vamos a tener unos resultados bastante complicados, ¿no? Lo hemos visto en el resto del sector, H&M, Gap, etcétera, ¿no? O la propia Zalando. Yo me mantendría fuera todavía, ¿no? Si tengo que tener algo y hay que diversificar mucho las carteras, estos niveles de valoración son más atractivos para Inditex, pero yo creo que el contexto actual de desaceleración, consumo, la deuda, todo lo que está pasando, puede enturbiar también las cifras de Inditex. Así que yo prefiero ver los toros desde la barrera, es un sector que no me encandila. Los expertos esperan con atención el impacto de las cuentas en la cotización de Inditex. En la anterior presentación, el grupo perdió casi un 5% en solo una sesión. Inditex acumula una caída cercana al 15% desde principios de año. Tocó máximos históricos en diciembre de 2024 con un valor por acción de 56,34 euros. Desde ese nivel ha perdido algo más del 25%.
Inditex, protagonista en la renta variable española, y Apple en Estados Unidos. Ha presentado en su evento Keynote 2025 su nuevo iPhone 17 y su versión Air, un móvil más fino y más delgado. A pesar de presentar también nuevos AirPods y Apple Watch, la empresa cayó en la sesión de ayer martes, un 1,5%. Los analistas esperaban más novedades sobre la inteligencia artificial. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. El plato estrella, como no podía ser de otro modo, fue la presentación de su iPhone 17 con un precio de salida en Estados Unidos de $799. Son 100 menos de lo que costaba el año pasado el iPhone 16. Pero ¿qué mejoras trae este año? Apple anunció que estos nuevos iPhone de gama básica contarán con la característica ProMotion, que es una frecuencia de actualización de la pantalla que hace que toda la interfaz sea más fluida, algo que solo tenían los modelos Max. Además, el sensor de cámara frontal es más grande, casi el doble de la cámara frontal anterior, y los usuarios podrán duplicar su almacenamiento por $200. La principal novedad fue el iPhone 17 Air. La compañía afirmó en la presentación que tiene un marco de titanio de grado espacial, tiene un grosor de 5,6 milímetros y es más duradero que los iPhone anteriores. En la presentación, la compañía aseguró que a pesar de ser mucho más delgado y liviano, el iPhone Air aún ofrece una increíble duración de batería durante todo el día. Si bien la tecnológica ha rebajado el precio del iPhone básico, ha aumentado el del modelo Max, sube $100 en comparación con el mismo modelo del año pasado, algo que se esperaba pero que la compañía justifica alegando que los modelos Max y Pro Max integran un mejor almacenamiento y que contarán con un mejor sistema de cámara que jamás se ha creado. Apple también presentó sus nuevos AirPods Pro 3 que cuentan con una calidad de audio mejorada y cancelación de ruido. Una de las principales novedades es que traducirán idiomas extranjeros de forma simultánea y tendrán el mismo precio que su predecesor. También vio la luz su Apple Watch Series 11, que incluye una nueva función de salud y actualiza los modelos SE de gama baja y Ultra de gama alta. Los precios también serán los mismos. Son las 7:11 de la mañana, es miércoles, día de septiembre, y hasta ahora el día nos trae más noticias. Polonia y varios aliados han activado esta madrugada sus aviones caza ante un ataque de Rusia en la frontera con Ucrania. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. El país ha enviado aviones militares y ha cerrado varios de sus aeropuertos, entre ellos el de Varsovia, después de que varios aviones de combate no tripulados rusos hayan cruzado su espacio aéreo desde la vecina Ucrania. Polonia ha activado además la alerta máxima en defensa aérea y ha bloqueado la frontera con Bielorrusia. La Fuerza Aérea Italiana se ha sumado a cazas de Polonia, Estados Unidos y Holanda para derribar a los drones suicidas rusos que penetraron en ese espacio aéreo de Polonia. Recordemos, miembro de la OTAN. Desde Estados Unidos, Donald Trump, que hace unos días recibía al presidente polaco, al que prometía enviar más tropas, dice que se mantiene en contacto directo con las autoridades de Polonia. En Oriente Próximo aumenta la tensión tras el ataque de Israel contra los negociadores de Hamás en Qatar. Ataque en Doha en el que han perdido la vida 5 miembros del grupo palestino, así como un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes. El primer ministro de Qatar, Al-Thani, acusa a Israel de terrorismo de Estado tras el bombardeo. El ataque israelí perpetrado hoy contra Qatar podemos calificarlo de terrorismo de Estado por parte de alguien como Netanyahu en el contexto de estas políticas sistemáticas y los continuos intentos que han socavado la paz y la estabilidad regionales. Todo ello mientras el ejército israelí prepara su ofensiva en Gaza. En este clima de tensión, Irán y la Organización Internacional de la Energía Atómica han acordado recuperar la cooperación para las inspecciones nucleares tras semanas de tensiones provocadas por la ofensiva israelí del mes de junio y los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares de Irán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia hoy el discurso anual sobre el Estado de la Unión. Examen ante el Parlamento Europeo en un momento clave para Europa y con su mandato debilitado y bajo la amenaza de una moción de censura. En su discurso habrá hueco para la relación con Estados Unidos, la situación en Oriente Medio y las negociaciones para presionar a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Además, el Parlamento Europeo va a debatir hoy con la Comisión y el Consejo la puesta en marcha del acuerdo para evitar la guerra comercial con Estados Unidos. En Estados Unidos, una juez bloquea el intento de Donald Trump de despedir a Lisa Cook de la Reserva Federal. Al considerar que la decisión de Trump probablemente sea ilegal, la resolución significa que Lisa Cook va a continuar en la Junta de la Reserva Federal mientras se resuelve la demanda
demanda que podría terminar en el Tribunal Supremo, ya que se espera recurso por parte del gobierno estadounidense. En Argentina, el Tesoro pasará hoy su primer examen tras la derrota de Milei a las elecciones de Buenos Aires. Realiza este miércoles una licitación de letras y bonos con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda inminentes por casi 17 billones de pesos. Es su primer test en el mercado de deuda doméstico tras el duro revés electoral sufrido el pasado domingo por el partido del presidente Javier Milei. Ayer la bolsa argentina volvió a cerrar con caídas, eso sí más moderadas, y el peso argentino se mantiene estable con el dólar. En Nepal, las protestas en las calles hacen caer al primer ministro del país. Grave crisis política y social en el país, con protestas lideradas por los jóvenes que acusan al gobierno de corrupto y que han desembocado en incendios en el Parlamento y en otros edificios públicos. En este escenario, el primer ministro Sharma Oli presentaba su renuncia al cargo y hacía una llamada a cooperar para resolver pacíficamente la situación. Y aquí en España, el Congreso vota hoy la reducción de la jornada laboral. Medida que no saldrá adelante, ya que Junts mantiene su rechazo a esta medida. En vísperas de esa votación de hoy en el Congreso, los sindicatos Comisiones Obreras UGT se han encerrado esta noche en una iglesia madrileña para protestar por ese rechazo de Junts a la reducción de la jornada. Unai Sordo y Pepe Álvarez. Pretenden borrar de un plumazo un proyecto de ley destinado a mejorar sustancialmente la vida del orden de 12 millones de personas trabajadoras en España. Esto va a ser como una pesadilla. Vamos a ir generando las condiciones para que nadie se pueda escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada de trabajo. Lo que se aprobó ayer en el Congreso es la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado de menores de 16 a 19 semanas. Y terminamos en los tribunales. Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara hoy ante el juez. La presidenta del jefe del Ejecutivo regresa a los juzgados de Plaza Castilla para declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que le ha citado ahora por malversación a causa de la supuesta utilización de su asistenta como ayudante en su cátedra. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día vendrá con cielos muy nubosos, lluvias y chubascos en el tercio norte peninsular. En el resto, intervalos nubosos con predominio de nubosidad baja matinal en la meseta norte, sin descartar alguna lluvia débil en los sistemas central e ibérico, oeste peninsular y Canarias. Cielos más despejados hacia el sur y este peninsular. Las temperaturas en ascenso, exceptuando las mínimas en el extremo noreste peninsular, donde estarán en ligero descenso. El viento, por lo general, será moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de Canarias y litorales atlánticos y cantábricos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Miramos a los mercados. Eva Villanueva, fotografía de las plazas asiáticas. ¿Qué te cuentan los índices? Bueno, pues vemos como hay mayoría de órdenes compradoras. El Nikkei cerca de nuevos máximos con subidas del 0,82%. Sigue extendiendo el repunte tras el anuncio de renuncia de Ishiba. Vemos también en Australia como hay subidas del 0,13% e importante como Shanghái acaba de darse la vuelta, estaba retrocediendo, ahora avanza el 0,16%. Y el Hansen de Hong Kong es el que más sube, el 1,28%, aunque capítulo especial es el tecnológico que sube esta mañana algo más. En cuanto al Kospi surcoreano, sube hasta marcar su nivel más alto desde finales de 2021. La tasa de desempleo en Corea del Sur ha crecido 1/10 y Yakarta vuelve a las subidas tras 3 sesiones de recortes tras la destitución de su ministro de Finanzas. Vemos que el VIX de volatilidad rebota de forma muy suave a 16,30 puntos. Los futuros americanos vienen, Roberto Sol, con signo mixto, caída del 0,06% en el futuro del Dow Jones, pero el S&P 500 apunta un alza del 0,29% y el futuro del Nasdaq 100 marca una subida del 0,22%. En Europa, Ángeles Lozano, ¿cómo vienen los futuros? Tendencia mixta, muy buenos días. De nuevo, el futuro del DAX subió un 0,3%. Ojo que está cayendo el futuro del CAC 40 de París, casi un cuarto de punto porcentual, sin cambios el futuro del FT100 de Londres y el futuro del Eurostock arriba un 0,2%. A la espera de conocer en unos minutos las cuentas de Inditex, miramos también a los activos digitales. Bitcoin, $111.565, muy planito. Ethereum con recortes del 0,30% en la última jornada. Cotiza en $4.307. Vamos con las ideas, los datos y las tendencias. Bueno, y muy pendientes de la salud de la segunda economía del mundo, de China. Hoy datos de precios que vuelven a elevar la preocupación sobre la deflación. Pues sí, efectivamente, ese IPC, esos precios al consumidor en China, en la China continental, han caído un 0,4% en la interanual del mes de agosto. Una contracción mayor, al menos 0,2% que se esperaba, y según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en la tasa mensual el IPC se ha congelado 0%, ni se ha movido para arriba ni para abajo, y tampoco aliento en la inflación industrial. Los precios se han contraído un 2,9% interanual, en línea con las expectativas, y aunque es un dato deflacionario, la lectura positiva es que reduce el ritmo del desplome con respecto al 3,6% en julio, pero todo constata ese debilitamiento, esa falta de movimiento del mercado interno. Bueno, en plena resaca del evento de Apple, ¿cómo está cotizando el sector tecnológico en Asia y también toda su cadena de producción, las novedades? Pues estamos viendo subidas generalizadas. Las acciones de las empresas tecnológicas asiáticas que están en esa cadena de suministro de la manzana se revalorizan con esos iPhones, Apple Watch y AirPods. Las acciones de Foxconn, el fabricante y ensamblador de iPhone, sube el 1,67%. O también tenemos a Samsung Electronics con subidas del 1,82%, aunque sin embargo al otro lado del Atlántico los títulos de la gran protagonista no recibían aplausos. Con todo, los últimos anuncios de Oracle también impulsan las expectativas del sector. Vamos ahora con Alibaba. Extiende su repunte por cuarto día. Y no es baladí, casi un 3%, y le lleva a marcar su máximo en casi 4 años. Se produce este movimiento después de que la startup china de humanoides X-Square Robots anunciara que ha conseguido cerca de $100 millones en una ronda de financiación liderada por Alibaba Cloud, que ya se lo contábamos aquí. Además, seguimos pendientes de las informaciones del mercado que apuntan a que el gigante del comercio electrónico
México podría lanzar un anuncio relacionado con Amapá. Más cosas que nos interesan del día. Bolsa de Shanghái, bolsa de Nueva Delhi. En esta jornada pues vemos renovadas presiones comerciales. Trump quiere que la Unión Europea imponga aranceles a India y a China del 100% para presionar así a Rusia, pero al mismo tiempo ¿le está lanzando guiños a Modi? Pues sí, efectivamente, además el guiño lo ha lanzado en Truth Social, mientras que lo que son esa puesta sobre la mesa de elevar el gravamen por parte de Bruselas son fuentes de la Casa Blanca que consultaban Financial Times y luego la CNBC, pero no ha habido confirmación por parte de Donald Trump. Con todo, vemos como lo que sería una vuelta de tuerca con la que castigar la compra de petróleo ruso elevaría así la presión sobre el Kremlin para que ponga fin a la guerra en Ucrania que da dolor de cabeza a Donald Trump. En este contexto, vemos como, sin embargo, en la bolsa hoy no se siente presión. China avanza tímidamente, se acaba de dar la vuelta, más pendiente de las expectativas de recortes y de la macro, y en India, que ya cuenta con un 50% en el nivel de aranceles, parece que hay tibieza y avances, sobre todo porque, como decías, Donald Trump lo que ha dicho es que van a seguir negociando y que se van a ver en varias semanas. Más cosas que nos deja el día. Atentos a Toyota. El gigante nipón consolidará la producción de Lexus en Estados Unidos ante los aranceles de Donald Trump. Y eso es lo que está respaldando de alguna manera el movimiento de Toyota, hoy con caídas superiores al 1%, respondiendo a las demandas de Donald Trump. La automotriz realiza así ese movimiento para cumplir con los compromisos de Tokio con Washington y planea consolidar la producción de sus automóviles de lujo de esa marca Lexus en Estados Unidos en una sola ubicación, reduciendo con respecto a los 2 sitios actuales. Y atentos a Elliott Management. Entra en el sector nuclear de Japón con participación en Kansai Electric. Una noticia que lleva a Financial Times y que apunta como Elliott Management se ha convertido en uno de los 3 principales accionistas de la energética, la segunda mayor empresa de servicios públicos de Japón y un importante operador nuclear. Se trata del inversor activista neoyorquino y ahora posee una participación del 4%, ha pasado al 5% y presiona a Kansai para aumentar los rendimientos de los accionistas mediante la venta de activos no esenciales por valor de unos $1.000 millones al año. Atentos en Estados Unidos, hoy conoceremos el índice de precios de producción de agosto, las solicitudes semanales de hipotecas y la evolución de los inventarios mayoristas del mes de julio. Ayer, subidas, verde y compras. El Dow Jones ganó un 0,43% y el Nasdaq un 0,37%. Los índices se benefician de la gran sesión de compañías como Supermicro, United Health o Palantir y renuevan máximos a pesar de la revisión a la baja del empleo por parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El organismo calcula que entre abril de 2024 y marzo de 2025 se han generado 900.000 puestos de trabajo menos de lo pensado en un primer momento. También hemos conocido el índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas, que se sitúa en el 100,8, su nivel más alto desde enero, mientras sigue el tiro y afloja entre Donald Trump y la Reserva Federal. Un juez de Washington bloquea el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook. Trump y su equipo argumentaban que Cook cometió fraude hipotecario antes de jurar el cargo de gobernadora. La juez federal del distrito, Jacob, asegura que las afirmaciones de Trump no son motivos suficientes para su destitución. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha destituido a un gobernador de la Reserva Federal. Vamos con valores. Microsoft. Según The Information, Microsoft utilizará la tecnología de Anthropic para sus paquetes Office 365. La compañía mezclará la tecnología de la empresa y la de OpenAI. Tal y como informa el medio, los desarrolladores han descubierto que los últimos modelos de Anthropic funcionaban mejor que OpenAI en la automatización de tareas como funciones financieras en Excel o la generación de presentaciones de PowerPoint basadas en instrucciones. El valor sube en After Hours un 0,24%. Las acciones de Oracle suben un 30% de las operaciones posteriores al cierre, después de que la empresa haya anunciado que espera que sus ingresos de Oracle Cloud Infrastructure superen el $500 million. Las obligaciones de desempeño restantes de la compañía aumentan un 355%. Donde decepciona a la empresa es con su beneficio por acción y con sus ingresos, ambos por debajo de lo que esperaban los analistas.
Bueno, ayer calma en Europa pese a la presión de la prima francesa. Llegó a superar por primera vez a la italiana, por primera vez en la historia desde que se lanzó el euro. Efectivamente, esa incertidumbre política en Francia pasó factura al mercado de deuda. Al cierre, el CAC 40, sin embargo, era capaz de subir un 0,2% tras la esperada confirmación de la caída del gobierno de François Bayrou. El MIPTEL italiano se revalorizaba un 0,7%, Londres subía un 0,23% y el DAX desmarcaba con un recorte del 0,37%. En Europa destacaron las subidas de Anglo American. La minera avanzó más de un 9% tras alcanzar un acuerdo para comprar la canadiense Teck Resources en una de las operaciones más relevantes del sector minero de la última década. Se va a crear un gigante de más de 50.000 millones de dólares. Y en España vimos al IBEX 35 sumar un 0,14. Hoy parte desde 15.023 puntos. Subieron los bancos, también vimos avances en Repsol y en Merlin Properties y por el contrario desplome en Solaria, bajó un 8,36% arrastrando a otras renovables como Acciona Energía, que perdió un 2%, o su matriz Acciona, que se dejaba un 1,6%. Para el día de hoy, ¿estás pendiente de qué? Pues vamos a conocer datos de producción industrial de julio en España y en Italia. Por supuesto, los resultados de Inditex. Se cotizarán las cuentas de Puig, que se presentaron ayer al cierre. Registró un beneficio ajustado de 247 millones de euros, con un incremento del 3,9%, a pesar de que se vio afectado negativamente por la diferencia de cambio de divisas y las menores ganancias de las empresas asociadas. Hoy vamos a estar además muy pendiente de Novo Nordisk. Anuncia una transformación integral para simplificar su organización y pretende reducir su plantilla global en aproximadamente 9.000 de los 78.400 puestos de trabajo de las compañías. 5.000 de esos despidos están previstos en Dinamarca. Y otro nombre propio, Kering ha anunciado que sus accionistas han aprobado el nombramiento de Luca de Meo como director general de la empresa en una junta general extraordinaria. Son las 7:31, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de ciruela Claudia de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Son las 7:33, vamos a mirar al mercado, a la actualidad macro, geopolítica, pero antes de nada, los estábamos esperando y los tenemos ya sobre la mesa. Las cuentas de Inditex, los grandes titulares de estos números son cuentas referidas a su primer semestre fiscal
¿Qué dicen? ¿Qué cuenta? Están por debajo de lo esperado. Beneficio neto que crece un 0,8% hasta 2.791 millones de euros. Son cifras récord en su historia, pero el crecimiento de las ganancias se ralentiza de una forma muy significativa. El resultado operativo, el EBITDA, se incrementa un 1,5% hasta 5.114 millones de euros. Recordemos que siempre hemos dado una mejora en ese crecimiento de doble dígito. Ahora estamos hablando, por ejemplo, en el beneficio neto de solo un 0,8%. Dividendo final del año de 0,84 euros por acción. Se va a pagar el próximo 3 de noviembre y las colecciones de la campaña otoño-invierno han sido muy bien recibidas por los clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre han crecido un 9% respecto al mismo periodo del pasado año. También dice la compañía que a tipos de cambio actuales anticipan un impacto negativo de la divisa de en torno al 4% en las ventas de 2025. Esperan que en 2025 el margen bruto se mantenga estable. Por lo tanto, unas cuentas que se van a cotizar a partir de las 9 de la mañana. Les recuerdo que Inditex pierde un 15% desde principios de año y un 25% desde máximos históricos de diciembre del año pasado. Y en este periodo el IBEX 35 suma un 29% desde principios de año. Me acompaña Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, una vez más, Inditex y tú coincidís en el día. Inditex presenta cuentas y a ti te toca, aquí te pillo, aquí te mato, el analizarlas. Dame un par de titulares. ¿Con qué te quedas de los números que acaban de salir del horno? Pues más de lo mismo de lo que fue la presentación de resultados del trimestre anterior, donde efectivamente, como decía Ángeles hace unos minutos, los resultados están un pelín por debajo de lo esperado. Concretamente, sobre todo la parte baja de la cuenta de resultados es la que está por debajo del consenso del mercado. La parte por encima, tanto la cifra de ventas como el margen bruto, está algo por encima de lo que daban el desglose hace unos días las diferentes fuentes, con lo cual, por un lado, está continuidad, en todos son crecimientos que no llegan o están en torno al 1% anual, o sea que esperábamos que hubiera ese estancamiento en las ventas en términos reales. Y en segundo lugar, esto lo que refleja es la ralentización del consumo y especialmente en ese segmento medio-alto de una parte importante de la sociedad occidental sobre todo, y por tanto pues que las marcas y las compañías que se dedican al negocio de la moda pues probablemente vivan un cierto ajuste que continúe en los próximos trimestres. ¿Continúa en los próximos trimestres? ¿Tú crees que esto es el principio de una suave desaceleración? No sé si por los altos precios, por la incertidumbre geopolítica, por el tema arancelario, porque ya está agotado o ya toca un poquito parar el ciclo. Es que el ciclo está bastante agotado, es decir, sobre todo Inditex es una compañía que no ha parado de crecer en los últimos años, lo ha hecho de manera continua, regular. De hecho, cuando estaba el sector en peor situación, se comportaba mucho mejor que sus competidores, y esto es por decirlo así, la travesía por el desierto que probablemente tenga que pasar ya unos cuantos trimestres más. Ya no es el comienzo de esa ralentización, sino que ya entramos en ella desde más o menos finales del año pasado. Otro de los asuntos más allá de Inditex es Francia. La prima de riesgo francesa se ha tensionado, está más elevada que la italiana. Esto no pasaba en años, desde el lanzamiento del euro, y tenemos nuevo primer ministro. ¿Qué tareas, qué deberes le esperan por delante a Le Cornu? ¿Cuáles son sus principales desafíos? Pues los desafíos se los dejó prescritos su antecesor en el cargo, el ex primer ministro Bayrou. De hecho, su intervención ante la Asamblea Nacional fue muy precisa, porque radiografió los problemas estructurales de la economía francesa, y uno de los más importantes es que su modelo productivo dejó de funcionar hace ya años y por tanto es necesario reconvertir amplios sectores de la economía francesa, donde tienes
un componente muy sindicalizado, sobre todo en los sectores más tradicionales, con un gran peso y sobre todo una gran capacidad de movilización social, que es donde está uno de los mayores problemas, y luego también que Francia, incluso teniendo, como le sigue entrando, igual que a España, igual que a otros países, un gran flujo de turistas extranjeros cada año, sabe distinguir o estás empezando a ver distinguir el flujo, es decir, que eso sea algo que va alimentando el crecimiento económico a lo largo de los años, pero que no genera resultados netos en términos estructurales, y ahí es donde está el problema que tiene que abordar no solo este gobierno que se crea ahora y que ya veremos cuánto dura, sino los siguientes. Mirando a otros activos, voy a poner el foco en materias primas. Más allá del oro, que parece ser el rey, con esos máximos que está tocando, hay otra materia prima que nos mantiene en vilo, que es el precio del petróleo. La OPEP ha decidido aumentar su producción en octubre a un ritmo menor, 137.000 barriles. Modera así el ritmo de sus incrementos tras la caída de la demanda. ¿Qué te señala esta caída de la demanda y cómo esperas tú que evolucione el precio del petróleo en los próximos meses? Lo más probable es que estemos ante un movimiento clásico del cártel de producción petrolera, que es intentar sostener los precios. Por el lado de la demanda están viendo que efectivamente está yendo peor de lo esperado, sobre todo los dos grandes consumidores de petróleo, tal que son China y la India, y en este sentido pues eso le puede permitir poner un cierto suelo para que no bajen más allá de los $55, que es un umbral entre 55 y 60, donde diría una buena parte de los productores, sobre todo los que tienen costes operativos más altos, se pueden mantener en el mercado sin un perjuicio notable. Por ejemplo, hablemos del petróleo que procede de Estados Unidos o incluso de Rusia, donde los costes de producción son más elevados pues con las nuevas técnicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es un umbral en el que pueden estar cómodos todos. Ya. Hay otro elemento más, tema Trump. Luego voy a hablar con un profesor experto en temas internacionales sobre el tema de aranceles, porque ahora le ha pedido a la Unión Europea que imponga aranceles del 100% a China e India para presionar a Putin. Pero hoy leía que el índice de aprobación a Trump en Estados Unidos es del 42%. ¿Te sorprende este porcentaje cuando la economía estamos viendo que empieza a ser un poquito menos robusta? Desde luego que no me sorprende, porque ya veníamos en los últimos meses viendo cómo, al comparar con los presidentes en sus segundas legislaturas, pero al principio de esas segundas legislaturas normalmente son porcentajes de aprobación relativamente bajos. Aquí la cuestión central es que los ciudadanos de base no han notado una diferencia positiva importante por las medidas que ha implementado Trump. Pues la tasa de inflación sigue acumulando pérdida de poder adquisitivo para el ciudadano medio. Las rentas, tanto nominales como reales, no están subiendo, y estamos en fase de desaceleración del ciclo económico en Estados Unidos, con lo cual lo que se llevó a la campaña de cuando ganó las últimas elecciones, pues una parte sustancial pues no se está cumpliendo, y eso el ciudadano medio lo nota. Muy bien, pues Santa Cruz, te veo en forma como siempre. Muchísimas gracias por atendernos, por el madrugón, cuídate, y ya por el miércoles, buen día. Gracias, un abrazo. Un abrazo, adiós. Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell. Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir. Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
SACIR Ingeniería e Infraestructuras continúa reforzando su área de edificación residencial en España con la adjudicación de nuevos proyectos que suman 245 millones de euros. Entre los más destacados, SACIR levantará nuevas promociones en Málaga, como el residencial Citizen y Z Avenue, con más de 280 viviendas. En el distrito Z, en Madrid, construirá el residencial Finley, con un centenar de pisos, mientras que en Marbella desarrollará complejos de alto nivel, entre ellos de Alchemist Única, de Sky Marbella y las exclusivas villas Karl Lagerfeld. Con estos proyectos, además de otros tantos, la compañía amplía su cartera con desarrollos residenciales de distinta escala, que incluyen desde complejos urbanos hasta promociones de lujo en enclaves exclusivos. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 10,95 € el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios. Empiezo con 5 días. La saturación de la red eléctrica ahoga nuevos proyectos en áreas industriales. País Vasco, Aragón, Andalucía y Cataluña entre las autonomías con menos capacidad disponible. Cuentan, los Murdoch cierran su batalla familiar con un acuerdo millonario. Lachan pagará $1.100 millones a 3 de sus hermanos para blindar el perfil conservador del grupo. Wallapop eleva ingresos un 13% en 2024 y pierde 25 millones de euros. Y Ericsson descabeza su filial en España y prepara un recorte de empleo. Expansión. BVA subirá el dividendo con las sinergias de Banco Sabadell. BVA asegura a los accionistas que su potencial en bolsa es superior al de Banco Sabadell. Batalla entre gobierno y eléctricas por el colapso de las redes. Guía de la ampliación por los permisos de nacimiento y cuidado. La baja por nacimiento sube a 19 semanas y a 32 semanas para familias monoparentales. Y cuenta también este diario que CaixaBank supera los 100.000 millones de euros en fondos. Interesante ahora El Economista. Ferrovial acelera para entrar en el Nasdaq 100 a finales de este año. Vueling suplirá a Ryanair en Tenerife Norte y Santiago. AENA saca a concurso los 49 restaurantes en el aeropuerto del Prat. Y Alsa integra National Express y crea el gigante europeo del bus. Vamos con prensa nacional e internacional. El País señala en su portada que el Tribunal Supremo sienta al fiscal general en el banquillo. En El Mundo también nos lo cuentan. El fiscal general aprovecha el vacío legal para atarse al cargo. La Razón señala en su portada que el juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos. Y en el ABC, en la portada, Boris Johnson hace negocios con el régimen de Maduro. Nos vamos a Estados Unidos. Prensa internacional de Wall Street Journal. Juez impide que Trump destituya a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Y en tono geopolítico, Polonia derriba drones en territorio de un miembro de la OTAN. En The Washington Post, el candidato de Trump para la Fed no se comprometerá a dimitir si su mandato se extiende más allá de enero. Stephen Miran se negó a comprometerse a renunciar como importante asesor económico de la Casa Blanca si su nombramiento en la Reserva Federal se extiende más allá de enero. Por otro lado, un ataque aéreo israelí alcanza a los principales líderes de Hamas y trastoca las negociaciones de alto el fuego. Y cerramos esta prensa de Estados Unidos con The New York Times, que nos cuentan
Una vez más, Israel deja a Trump en la oscuridad mientras lleva a cabo un ataque militar. El presidente Trump dijo que se enteró del ataque aéreo de Israel en Qatar por el ejército estadounidense y que estaba muy descontento con la forma en que sucedió. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas con Alemania, con el diario Handelsblatt, que destaca en portada que los continuos recortes de empleo en SAP preocupan a la fuerza laboral. Se podrían perder hasta 2.220 empleos al año. El Consejo de Administración de SAP habla de optimizaciones. El comité de empresa y los empleados están alarmados. Una declaración del director financiero está provocando aún más indignación. En cambio, la prensa económica, en la portada de Frankfurter Allgemeine, destaca que la Fuerza Aérea de Polonia derriba drones y cierra aeropuertos. Tras la intrusión de varios drones, la Fuerza Aérea polaca intervino. Las autoridades están advirtiendo a la población de informes de aeropuertos cerrados. Nos vamos de Alemania a Reino Unido con la cabecera de The Times. Anglo y Tex Resources se fusionan para crear una potencia minera de cobre de 50.000 millones de dólares. Un acuerdo de participación total para crear el quinto mayor productor del metal se produce después de que ambas compañías rechazaron propuestas hostiles. Cambiamos de Times por Financial Times, la prensa económica, que destaca en portada que Trump pide a la Unión Europea que aplique aranceles del 100% a China e India para presionar a Putin. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde, detrás del movimiento Black Everything, los difíciles finales de mes y el miedo al mañana. El aumento inflacionario de los últimos años aún se siente, alimentando la frustración en el mundo francés, donde la pobreza es un problema. Y acabamos con Les Echos, que destaca qué futuro tiene el proyecto de ley de finanzas firmado por Bayrou con la llegada de Le Cornu. Dos perlitas para terminar. La contraportada del diario Expansión. La Universidad de Hong Kong elige el 22 para abrir en la Unión Europea. El Distrito Económico de Barcelona cumple 25 años captando nuevas inversiones. La última es el primer campus en Europa de la principal institución de educación superior de la Perla de Oriente. Dice que en el antiguo Manchester catalán también cuentan con campus de Gala, TBS y la canadiense LCI. La operación confirma el dinamismo que vive el mercado de oficinas en la ciudad. Y atentos a la contraportada del diario El Economista. Murdoch garantiza la continuidad de su imperio con un pacto millonario. El reparto de la inmensa herencia del magnate de 94 años entre sus hijos y las intrigas familiares superan las tramas de Succession, la famosa serie de HBO. El acuerdo de 3.300 millones asegura el control absoluto del gran conglomerado mediático. Fox y News Corp seguirán bajo el liderazgo de Lachlan Murdoch hasta al menos el año 2050. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Doctor, no duermo nada. Me pasa siempre que tengo que vender a un cliente nuevo. Es muy común en esta época del año. Me va a tomar un seguro de crédito cada día. El de crédito y caución. Alivia el insomnio del empresario y previene impagos. Miles de empresas lo emplean cada mañana. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Me acompaña José María Viñals, que es director del Máster en Relaciones Internacionales en el IEB. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Mira, a esta hora estamos muy atentos de Polonia, donde varios drones suicidas rusos han entrado en el espacio aéreo polaco. Esto ha provocado una crisis de seguridad. 3 de los drones habrían sido derribados e inmediatamente se han desplegado cazas para derribar a esos drones. Hay 4 aeropuertos del país que han sido cerrados. ¿Cómo ves esta situación? Porque estamos hablando de invasión del espacio aéreo de Polonia y de un país de la OTAN y de Europa. Sí, en efecto. Bueno, esto ya ha pasado en otras ocasiones donde o bien misiles o también drones que son lanzados a la frontera más occidental de Ucrania, ciudades como Litovsk y alrededores, habrían entrado en el espacio aéreo y en territorio polaco. Gracias a Dios no hay que lamentar víctimas. Sí que es verdad que el aeropuerto más importante del país, el aeropuerto Chopin de Varsovia, está cerrado. Y Polonia y la OTAN han desplegado todos los protocolos para hacer frente a este tipo de amenazas. Lo que no sabemos es si son drones que formaban parte de esa estrategia del Kremlin de lanzar ataques masivos contra muchas regiones de Ucrania, y algunos de ellos se habrían derivado algunos kilómetros y entrado en la frontera polaca, o bien es una forma de tantear lo que son las defensas y ver un poco cuál es la reacción de Polonia y de los países de la OTAN, es decir, ponernos a prueba. ¿Y tú crees que es esta segunda parte, que Rusia está poniendo a prueba a la OTAN, a Europa y a Polonia? Yo creo que lo está haciendo de muchas maneras. Lo está haciendo porque ha conseguido dividir, ¿no?, a los países miembros y aliados de la OTAN en cuanto a la estrategia, en cuanto al proceso de paz, en cuanto a las garantías de un supuesto de acuerdo de paz, en cuanto a la posibilidad de tener tropas o no para hacer valer esos posibles acuerdos de paz. Es decir, Rusia ha conseguido por muchas vías desalentar a ese bloque que estuvo unido hasta principios de este año, y una forma también de tantear, una forma de validar ese bloque, es haciendo este tipo de actividades y ver cuál es la reacción. 2 cositas más. En Francia hoy tenemos manifestaciones en la calle, el movimiento llamado 10S. ¿Tú crees que va a ser una gran jornada de huelga, de gran protesta contra la situación crítica que vive el país? Eso espera el presidente Macron y el gobierno ahora del primer ministro Le Cornu, que han desplegado, creo que son 80.000 efectivos adicionales de la policía para hacer frente a lo que podría ser este bloqueo de parte de las infraestructuras y de manifestaciones que podrían llegar a ser violentas, ¿no?, en distintas partes del país. Francia está atravesando una situación política de mucha gravedad desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también del endeudamiento, no solo de las familias, sino también del país, y además la solución que prevé Bruselas y que prevé el propio Macron y que su primer ministro hasta ayer, Bayrou, no ha conseguido, es hacer un recorte de casi 44.000 millones de euros en el presupuesto de Francia, algo que tanto la derecha como la izquierda están diametralmente en contra. Y muy rapidito, Trump ha pedido a la Unión Europea que imponga aranceles del 100% a China e India para presionar a Putin. ¿Europa es una auténtica marioneta de Estados Unidos? Bueno, si vemos las fotos de este verano, donde los 7 líderes europeos se ponían enfrente del escritorio del despacho Oval, pues bueno, alguien podría pensar que ese es el caso. Europa está ahora mismo con el 19 paquete de sanciones, se está negociando a nivel europeo, probablemente en las próximas 2 semanas tengamos ya el nuevo paquete, y Estados Unidos lo que está haciendo es presionar por su lado y alinear la estrategia europea contra Rusia vía aranceles y no vía sanciones. Estupendo. Viñals, muchísimas gracias desde el IEB por atendernos. Cuídate mucho. Buen miércoles. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Inicio de la mañana de miércoles con plena hora punta y situación muy complicada en la capital a estas horas. En toda la M30 con tráfico muy intenso y retenciones en toda la parte este desde el nudo sur a Manoteras en sentido norte, al igual que en el norte de la ciudad en la avenida de la Ilustración y nudos de Colmenar y nudo norte. Todos los accesos a la ciudad en estos momentos muy intensos con retenciones en el sur, en la A5 y A42 desde la avenida de los Poblados en el este, por la A3 y M23 y en el norte, lentas las entradas por la M11 y por la A1. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, ya todos ellos bastante lentos y en el interior, con circulación densa, calles como